Al igual que sucediera en cada país del continente, la pastelería norteamericana no fue la excepción. Nació y creció de la mano de los inmigrantes, que en este caso no fueron españoles e italianos, sino alemanes, holandeses y judíos. Y así nacieron las recetas en esa nueva prosperidad de la nueva tierra. Y he aquí dos grandes exponentes. Hoy tenemos recetas como para recrear una tarde de recorrida en New York por las grandes pastelerías, con dos clásicos, el pecan pie, en este caso con chocolate, y también unas cookies de chocolate, que es el tema que nos reúne a lo largo de todo este ciclo en base a recetas, técnicas y productos. El pecan pie o tarta de nueces de pecan es un clásico de Norteamérica y de su pastelería y que vamos a recrear en una forma un poco más moderna de lo habitual. Es una tarta que va a tener una masa y después un relleno. Vamos a comenzar entonces con la masa. Para la masa vamos a blanquear manteca con azúcar. Es una masa de tipo quebrada, como las que estamos siempre acostumbrados a hacer para esos pasteles. En este caso va a tener manteca o mantequilla, pomada y azúcar común. Entonces nos aseguramos que la masa después sea un poco más dura, un poco más sostenida, y eso nos viene bien en esta receta. Esto lo vamos a blanquear. Blanquear es siempre batir una materia grasa con azúcar, y como el tono empalidece a medida que se van uniendo, va de ahí su nombre. Incorporamos una pizca de sal, que podemos hacerlo en la harina o directamente aquí en el batido graso. Y también podemos o poner ralladura de limón o alguna esencia de mandarinas o de naranjas o del mismo limón para darle sabor. ¿Por qué necesitamos algo cítrico? Porque después el relleno es bastante dulce. Y después 3 yemas. Recuerden que 3 yemas pesan 60 gramos, entonces si ustedes no quieren usarlas, pueden usar un huevo entero que también pesa 60 gramos. La masa sale un poco más rígida, pero después va a costar más cortar las distintas porciones. Harina de trigo sin polvo leudante, solamente la harina común. Integramos la primera parte y después la segunda. Como es una masa quebrada, lo vamos a hacer con una espátula, pero siempre podemos esta primera parte hacerla. Entonces, acá con cuchara de madera unimos y después el resto. Tengan en cuenta de no utilizar recetas de masas quebradas que tengan demasiada cantidad de materia grasa, porque después el relleno es como un relleno líquido y entonces puede llegar a humedecer demasiado la masa. Por eso esta masa tiene bastante cantidad de harina respecto a la materia grasa y eso va a hacer que sea más rígida. Entonces unimos la masa como hacemos siempre y después la vamos a dejar enfriando. Si quieren la pueden fresar, si no directamente la van a unir ahí. Vamos a bajarla a la mesada, vamos a hacer un poco de orden. Y esto entonces lo unimos acá, como hacemos siempre, con una mano, y ponemos todos los ingredientes en unión hasta que la masa realmente se tome. 1 o 2 veces el fresado y entonces ya vamos a tener lista la masa. Yo les dije, al ser una masa que no tiene demasiada materia grasa, le cuesta un poco unirse, pero eso es realmente lo que buscamos. Vamos ahí y después colocamos entre papel film para que no se seque y la vamos a llevar a la heladera. Esta masa así, tal cual está. Vamos a juntar todos los restos y esto se va a ir a la heladera por lo menos 1 hora antes de poder estirarla y fonzar una tartera. Fonzada y fría.
aquí. Tartera de 26 a 28 centímetros con la masa puesta. La misma tartera puede estar enmantecada, pero si no, tampoco es mucho problema. Siempre que las fonsen pueden dejarle un poco el borde sobresaliendo hasta que va al frío. Y después, cuando la vayan a necesitar, entonces con una espátula van recortando todos los bordes, porque entonces la masa en la heladera puede llegar a contraer un poco y de esta manera nos evitamos que después se caigan los bordes en la cocción. Como muchas veces les digo, cuando estamos trabajando con un horno que tiene convección, lo conveniente es cocinar la masa durante 10 minutos a 180 grados con un material de carga por encima para blanquearla, eso se llama blanquear. Y si trabajamos con un horno común, podemos cocinar la masa y el relleno todos juntos. Vamos al relleno para este pecan pie. Si se llama tarta de pecan, lógicamente vamos a utilizar las nueces de pecan. Y estas nueces de pecan tan comunes en Estados Unidos y que en casi todos los países se utilizan con distintos nombres como pecanas, pacanas o nueces de pecan, las vamos a caramelizar con un poquitito de azúcar. Para caramelizarlas siempre colocamos el azúcar con agua, hacemos un almíbar, ponemos las nueces y las empezamos a molestar. Entonces ese azúcar que está en un almíbar sobresaturado recristaliza sobre cada fruta y se vuelve todo blanco, como si fuese una garrapiñada. Una vez que tenemos eso, tenemos dos caminos. O colocamos en el horno para que caramelicen o seguimos sobre nuestro recipiente de cobre hasta lograr estas nueces que ya están así oscuras. Parecen demasiado oscuras, pero las nueces de pecan, como tienen una piel muy de color marrón, dan esa coloración, pero no están pasadas de cocción para nada. Y ahora vamos entonces a lo que es el ligue de todas esas nueces y demás. Por un lado, vamos a hacer un batido como si fuese de un flan, con huevos, azúcar, que en este caso vamos a utilizar el azúcar oscuro, llamamos azúcar negro, no el orgánico, sino el azúcar negro. Y también vamos a tener el jarabe de maple syrup. Es una institución dentro de la pastelería y de los desayunos americanos porque acompaña siempre todos los pancakes y toda esa pastelería propia del desayuno. Y esto lo vamos a desligar. Desligar significa que apenas vamos a romper un poco la estructura de huevos con azúcar y el jarabe. Coloco una pizca de sal abundante, porque tenemos que contrarrestar el tanto dulce. Y después whisky, 2 cucharadas. Harina de trigo también 2 cucharadas. Pueden agregarle almidón de maíz. Y finalmente manteca o mantequilla fundida. Entonces, esto va a ser una especie de flan muy dulce, con todo el sabor del maple syrup o jarabe de arce, como también se lo llama, y que después va a unir las nueces y las monedas de chocolate. Acá tenemos entonces la manteca. Tarta. El relleno, las nueces y como elemento también de sabor vamos a utilizar unas monedas de chocolate con leche que le van a venir muy bien. No utilizo chocolate semi amargo porque las frutas al estar caramelizadas ya tienen como un toque un poco más tirando a lo amargo y azúcar negro también. Entonces el chocolate con leche va a servir como justamente para neutralizar eso. Colocamos las nueces dentro del batido y parte de las monedas también. Digo parte porque algunas van a ir después por encima. Y todo esto lo volcamos sobre la tarta. Entonces acá llegamos perfectamente a cubrir la tarta. Y esta versión del pecan pie es una versión que yo la he probado por
primera vez en la pastelería de Payard en New York y es una versión que difiere un poco de la original en lo siguiente: las frutas van caramelizadas, es decir que van a estar tostadas. Al estar caramelizadas, entonces las nueces van a tener mucho sabor. Y por otro lado tiene el agregado de esas monedas de chocolate que hacen que después toda la preparación tenga un equilibrio entre esa textura tan liviana del flan con las moneditas de chocolate y con el crocante que les dan las nueces. Porque imagínense que esas nueces recubiertas del caramelo, después cuando uno las come o cuando uno las corte, van a estar súper crunchy, súper crocantes, y va a ser un juego de texturas muy interesante. Vamos al horno con esto. Horno a 180 grados. Vamos a cocinar durante 40 minutos, les diría, porque tenemos que cocinar toda la preparación, es decir, masa y relleno. Vamos a trabajar sobre unas cookies de chocolate. Cookies de chocolate, imagínense que hay 1000 recetas distintas, pero la idea es hacer unas cookies verdaderamente ricas y donde el chocolate tenga una presencia súper importante. Entonces vamos a trabajar con una masa que tiene los ingredientes clásicos: mantequilla, manteca, azúcar, harina y huevos, y después chocolate para completar. Entonces, vamos a tener acá manteca o mantequilla pomada. Vamos a colocarla dentro de la batidora junto con azúcar orgánico. Podríamos utilizar azúcar blanco también, pero el azúcar orgánico realmente le va a dar como un sabor mucho más rico. Entonces, todo esto aquí es una gran cantidad. Saben que las cookies en general están siempre como desproporcionadas y que tienen un extra de azúcar que hacen que después sean crocantes. Vamos uniendo eso. Le incorporamos, como toda masa, una pizca de sal, bastante importante. Y después, ¿qué elementos tenemos? Un huevo, y vamos a tener harina, bicarbonato de sodio y polvo leudante. Ambos leudantes, tanto el bicarbonato de sodio como el polvo leudante, son agentes que van a hacer que la masa se infle un poco en el horno. En este caso van los dos juntos en esa preparación. Unimos acá. Acá incorporamos de una sola vez el huevo. Vamos a bajar un poco los bordes de la batidora para que todo esté bien tomado. Y entonces vamos a lograr ese cremado o emulsión perfecta. Incorporamos ahora la harina a baja velocidad y vamos a tener la masa. Yo en este caso voy a incorporar el chocolate en monedas, que es el ideal para la receta. Es un chocolate con leche en monedas. Y entonces va a tener la dosis justa por galletitas y van a quedar todavía fundentes cuando están dentro del horno. Pero podríamos utilizar chips de chocolate, o si no, ustedes pueden cortar en cubos chocolate cobertura como para después incluírselo. Una de las técnicas para hacer fácil esos cubitos de chocolate es colocar la barra de chocolate en el microondas durante 10 segundos, entonces se ablanda mínimamente y ahí entonces los podemos cortar y no tenemos tantas astillas de chocolate que se sueltan y después oscurecen la masa. Y los dos ingredientes que parecen contrastantes que vamos a usar, por un lado las monedas de chocolate y por el otro lado la sal Maldon. Esa sal en escamas tan utilizada ahora dentro de la cocina gourmet o de la alta cocina, le va a dar un toque de sal que contrasta con el chocolate con leche y no va a estar integrada la masa, sino que va a quedar todavía en esas escamas. Entonces, colocamos la sal y colocamos las monedas, que son en una proporción muy grande. Por eso es apenas la batidora toma la masa, nosotros ya la vamos a tener lista. Vamos a retirar esto. Voy a pasar la masa a este bol para que la vean y para que tengan una idea que quizás no se imaginan de otras cookies. Y veremos aquí.
Cuando uno está en la gastronomía y en la profesión, sobre todo yo que estoy en educación, muchas veces voy a congresos y a distintos eventos, y hay un evento que se hace muy lindo en Mendoza, que se llama Master Food and Wine, y en ese evento van chefs de todo el mundo a mostrar recetas y demás, y se cocina en las bodegas junto con los vinos y con el aceite de oliva y con todos los productos que tiene esa provincia de Mendoza en Argentina para ofrecernos. Y en uno de los eventos había un chef de New York, y entonces aprendí de él estas cookies, y la diferencia fundamental no está tanto en la masa, sino en el hecho de incorporar las monedas completas, porque es justamente lo que le da ese toque distinto. Anímense a hacerlos porque realmente funciona muy bien. Y para colocar las cookies podemos hacer, si quieren, un rollo y después cortarlas, pero los americanos son muy afectos a utilizar las cucharas de helado, porque todo lo miden, ¿no es cierto?, con cucharas, con tazas, y en este caso también no es la excepción. Entonces, si ustedes ven, parecen un poco como deformes las cookies en este momento, pero así deben ser. Y tienen que colocarlas en una placa con papel manteca enmantecado y bastante separadas unas de otras, porque se desmayan bastante en la cocción. Entonces, para una placa de 30 por 40, no intenten con más de 6 porque van a fracasar. Y ahora, ven, las tenemos así. Si yo cocino esta masa, en este momento las galletitas se van a caer mucho y no van a tener buen equilibrio entre masa y chocolate. Por eso lo que conviene es enfriarlas. Lo ideal es olvidárselas de un día al otro, 12 horas en la heladera antes de cocinarlas, pero si no, por lo menos 2 o 3 horas de heladera. Vamos a llevarlas para cambiar por unas que ya tengo listas, y ahí van a ver cómo fueron, lógicamente, enfriando, y la harina de la masa seguramente ya se hidrató. ¿Qué es lo que hacemos? Aplanarlas ligeramente antes de que entren en un horno. El horno, 180 grados, la misma temperatura que está la tarta. Entonces, directamente podemos ir al horno para llevar estas cookies, y van a estar en el horno aproximadamente unos 15 minutos. Se van a colorear bastante en los bordes y el centro va a quedar un poco más blanco. Vamos a llevarlas. Como tenemos una tarta, no hay problemas en abrir el horno y volverlo a cerrar. ¿Qué otras cosas pueden agregarle a estas cookies? Canela, ralladura de limón, café, granos de café molidos, coco rallado, pero no se olviden de las monedas de chocolate para darle mucha presencia al producto dentro de la masa. Tenemos la tarta en el horno, tenemos las cookies también. Vamos a ver el paso a paso para aprender las técnicas y procedimientos de estas dos recetas. Pecan pie. Para la masa, batir 150 gramos de manteca pomada con 100 gramos de azúcar y una pizca de sal. Agregar 3 yemas. Finalmente, unir 250 gramos de harina. Tomar la masa y enfriar. Fonzar una tartera de 26 centímetros con la masa. Para el relleno, caramelizar 150 gramos de nueces pecan con 50 gramos de azúcar. Mezclar 3 huevos con 100 gramos de azúcar negra. Agregar 200 gramos de jarabe de arce. Perfumar con 2 cucharadas de whisky y una pizca de sal fina. Agregar 20 gramos de harina y 80 gramos de manteca. Integrar las nueces a la preparación junto con 100 gramos de monedas de chocolate con leche. Volcar el relleno sobre la base de tarta. Hornear a 180 grados por 40 minutos. Para las cookies, batir 150 gramos de manteca pomada con 250 gramos de azúcar rubia. Incorporar un huevo. Unir 250 gramos de harina con 5 gramos de polvo para hornear y 5 gramos de bicarbonato de sodio.
Agregar los secos al batido y formar una masa. Finalmente, agregar 450 gramos de monedas de chocolate con leche y una cucharada de sal Maldon. Tomar la masa, moldear las cookies con una cuchara de helados. Colocarlas sobre placa enmantecada y empapelada. Reservar en frío durante 12 horas. Hornear a 180 grados por 12 a 15 minutos. Acá salen del horno las cookies y tenemos que tener en cuenta que en cuanto salieron del horno todavía están muy blandas, entonces no las podemos despegar. Debemos esperar que estos se enfríen y después vamos a pasar una espátula por debajo para poder enfriarlas mucho mejor sobre una rejilla. Y también ustedes van a notar que las cookies van a estar como infladas cuando salen del horno por el bicarbonato y el polvo leudante, pero que después se van a poner completamente planas. Y entonces ahí vamos a tener unas galletitas como para poder ya poner en frascos o envasarlas, y así nos van a durar durante varios días bien secas, crujientes y con el interior de chocolate muy húmedo. Yo tengo ya listas acá y vamos a reunirlas junto con el pecan pie para las dos opciones de pastelería. Este pecan pie es realmente una preparación que funciona muy bien como postre, servido con una salsa inglesa, o también podemos acompañarlo tibio con una bocha de helado y así armar una composición de sabores muy interesantes. Realmente la textura que tiene el relleno es tan linda y tan rica que va a atrapar el corazón y el estómago de muchos, porque es algo que a todo el mundo les gusta. Entonces, hoy nos tocó el gran continente del norte a través de su pastelería, una pastelería de inmigrantes como la nuestra, y estas fueron dos recetas que seguramente van a servir para que ustedes se luzcan en sus casas con más chocolate, con más técnicas y con más tips para hacer todo mucho mejor. Nos vemos en la próxima. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.